A lo largo de la historia, han habido épocas de crecimiento económico y de crisis fatales. Eventos históricos como las revoluciones industriales, el Jueves Negro y la Gran Depresión están todos relacionados a un concepto que aprenderemos hoy: los ciclos económicos. Hola, bienvenido a Criptoversidad, tu canal de educación sobre blockchain y criptomonedas en español. Hoy aprenderás cómo funciona la economía, entenderás cuáles son los factores que influyen en ella y cómo estos factores hacen que se formen ciclos económicos que se repiten cada cierta cantidad de años. ¡Empezamos! Ray Dalio, dueño de uno de los fondos de inversión más exitosos, plantea una teoría sobre los ciclos económicos. En este video explicaremos sus ideas de una manera didáctica y con el toque de criptoversidad. Te dejamos su video y las otras fuentes en la descripción. Empecemos hablando de los componentes básicos de una economía: las transacciones. Son procesos de intercambio que suceden una y otra vez en el mundo. Una transacción es el intercambio de dinero o crédito por un bien, servicio o activo financiero. En una transacción siempre existen dos actores: un comprador y un vendedor. Una transacción no se puede completar sin alguna de las partes. Como dijimos, las transacciones son los componentes básicos de la economía, y la suma del dinero y el crédito gastado en los mercados da como resultado el gasto total de una economía. Este es uno de los principales propulsores del crecimiento económico. Ahora veremos uno de los factores más importantes en la economía. Me refiero al crédito. El crédito se origina cuando existen dos partes: un prestatario que requiere dinero para comprar algo y un prestamista, que generalmente es un banco. Cuando un prestamista confía en el prestatario, le da un crédito y la deuda es creada, la cual es un activo a favor del prestamista y un pasivo para el prestatario. Al final del periodo convenido, el prestatario paga al prestamista el capital más los intereses y la deuda desaparece. El crédito es importante porque le permite a una persona incrementar su gasto sin tener que incrementar sus ingresos actuales. Cuando una persona compra un bien o servicio, este gasto se convierte en el ingreso de otra persona. Es por eso que, tal y como lo explicamos al inicio, el gasto mueve la economía. Con el uso del crédito pasa lo siguiente: una persona con ingresos accede a un crédito, gasta el dinero recibido, el cual se convierte en ingresos para otra persona, los cuales le permiten acceder a más crédito y gastar más. Este gasto, a su vez, se convierte en ingresos para un tercero, y así sucesivamente, formando un ciclo de ingresos, crédito y más gasto, originando transacciones cada vez mayores que impulsan el crecimiento económico. Las transacciones y el crédito crean tres tipos de ciclos importantes que mueven la economía: incremento de la productividad, ciclo de deudas a corto plazo y ciclo de deudas a largo plazo. Ahora te vamos a explicar qué es la productividad. Como dijimos al principio, una transacción se basa en el intercambio de un bien o un servicio por crédito o dinero. Pero para esto, tiene que haberse producido este bien o servicio. Es aquí que el concepto de productividad se vuelve muy importante. La productividad es la capacidad que tiene una persona o empresa para producir más bienes o servicios utilizando menos recursos. Por ejemplo, si una fábrica produce 20 zapatos en una hora y otra produce 40 en el mismo tiempo, decimos que la segunda fábrica es más productiva porque utilizó menos recursos. Las personas y empresas capaces de producir más y mejores cosas son capaces de obtener más ingresos. Por ejemplo, hace 15 años costaba mucho más producir un teléfono, el cual tenía muy pocas funciones, mientras que hoy tenemos máquinas con funciones infinitas al alcance de nuestro bolsillo. Esto quiere decir que los fabricantes de teléfonos son mucho más productivos que antes. Sin incremento en la productividad, la economía estaría estancada, por lo que este es muy importante. Sin embargo, el crecimiento de la productividad es lento y su efecto sobre la economía se ve más reflejado en el largo plazo. Ya que entendiste qué es el crédito y la productividad, veamos qué pasaría si no existiera crédito en la economía. Si nos imaginamos un mundo en donde no existe el crédito, las personas no podrían gastar más de lo que producen y por lo tanto
El crecimiento económico solo se daría cuando alguien dentro del ciclo se vuelva más productivo, lo cual haría que el crecimiento se dé lenta y progresivamente. Es así que podemos observar el crecimiento de la productividad sobre la economía como una línea recta a lo largo del tiempo. El incremento de la productividad es lo único que realmente justifica el crecimiento económico en el largo plazo. Por otro lado, el crédito es un factor mucho más relevante para el crecimiento económico en el corto plazo. Cuando tú tomas un crédito, estás aumentando tu capacidad de gasto hoy a cambio de un compromiso de pago a futuro. Es decir, hoy puedes gastar una cantidad por encima de tu nivel de ingresos, pero en el futuro deberás reducir tus gastos para pagar esta deuda que adquiriste. Pedir un préstamo es pedirle dinero prestado a tu yo del futuro, esperando que en el futuro ganes más y puedas pagar la deuda que adquiriste hoy. Este ciclo de gasto por encima y por debajo se refleja sobre la gráfica en ondas que oscilan alrededor de la línea de productividad. En esta parte, las personas gastan más de lo que producen, y en esta otra, gastan menos de lo que producen porque están pagando sus deudas. Ahora, el crédito no es algo bueno ni malo por sí solo. Todo depende del uso que se le dé. Veamos en qué casos es malo y en cuáles es bueno. El gran problema del crédito se da cuando no se justifica en un aumento de la productividad. ¿Recuerdas los dos mundos que imaginamos en el video sobre los bancos? En un mundo donde el crédito es usado para aumentar la productividad y crear más y mejores bienes y servicios, las cosas van muy bien porque se produce más y el crédito se utilizó en algo que dará más rendimientos en el largo plazo. Pero cuando el crédito es usado para el consumismo desmedido, ocurre el desastre. No se podrán tener los ingresos suficientes para pagar la deuda en el futuro. La cantidad de crédito en una economía y su accesibilidad determinan los ciclos de deuda. Tenemos dos: el ciclo de deudas a corto plazo y el ciclo de deudas a largo plazo. Lo que pasa cuando las personas gastan más y la producción no aumenta es la inflación. Esta juega un papel muy importante en el ciclo de deudas a corto plazo, porque cuando los precios suben, el Banco Central sube las tasas de interés, haciendo que los créditos sean más caros y menos personas accedan a ellos, así disminuyendo el gasto. Cuando el gasto baja, los precios bajan también, pero esta bajada de precios viene también con una disminución de la actividad económica. Llega una etapa del ciclo llamada recesión. Cuando el Banco Central observa que la actividad económica está disminuyendo y que las personas tienen miedo de gastar o endeudarse, vuelve a bajar la tasa de interés, incentivando el crédito, aumentando nuevamente el gasto y reactivando la economía. Cuando la inflación vuelva a subir por encima de los niveles normales, el Banco Central subirá la tasa de interés y así el ciclo se repetirá. Este proceso sucede una y otra vez durante décadas, y cada ciclo tiene una duración aproximada de entre 5 y 8 años. Sin embargo, esto no es sostenible infinitamente, y cuando ya no se puede sostener más, es que se dan las grandes crisis económicas. Se origina el ciclo de la deuda a largo plazo, el cual ocurre aproximadamente cada 60 años. Vamos a explicártelo. Como puedes ver, el final de cada ciclo corto siempre termina con un nivel de deuda total mayor que el anterior. Esto sucede por naturaleza humana. Los prestamistas quieren seguir viendo su dinero crecer y los prestatarios se inclinan a consumir más que a producir. Las personas creen que todo seguirá yendo bien y siguen consumiendo con dinero prestado, creyendo que este nunca se acabará. Es aquí donde se forman las famosas burbujas, causadas por un exceso de deuda sin aumento de la productividad. Una burbuja se forma cuando el crédito y el gasto crecen de forma desmedida por la especulación. Uno de los ejemplos más recientes fue la burbuja inmobiliaria que explotó en Estados Unidos en 2008. Los bancos otorgaban fácilmente créditos a las personas para comprar casas, confiando en el respaldo de la hipoteca. Este boom de créditos causó que cada vez más gente comprara casas y por lo tanto que los precios de las casas aumentaran, llevando a más personas a obtener más créditos y revender la misma casa a un precio mayor.
Los bancos, confiados por el respaldo de las hipotecas, otorgaban cada vez más créditos y los precios se iban inflando cada vez más. Pero, ¿qué sucedió cuando ya no hubieron más personas dispuestas a comprar casas a un precio mayor? La burbuja explotó. Muchas personas perdieron su trabajo y ya no tenían los ingresos necesarios para pagar sus hipotecas, dejando a los bancos y a muchas empresas sin dinero. Cuando estalla una burbuja es muy difícil obtener nuevos créditos, y los prestatarios, al no poder obtener nuevos créditos, se ven obligados a vender sus activos para pagar sus deudas, inmuebles, acciones y más. Como hay tanta gente vendiendo y menos dinero disponible para comprar, los precios bajan y bajan y bajan, bajando también los ingresos. Al haber menos ingresos, hay menos crédito, menos gasto y la economía decrece. Se forma así una depresión económica. Las personas no quieren pedir prestado y los bancos no quieren prestar, ya que ambos saben que la deuda no podrá ser pagada. Pronto, la depresión alcanza niveles catastróficos cuando las empresas se quedan sin dinero, teniendo que hacer recortes al personal, lo cual deja a la gente sin empleo. Esto provoca a su vez que el gobierno aumente sus gastos en programas sociales. Algunas crisis económicas han terminado en conflictos sociales y políticos, como lo que sucedió con Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero eventualmente, la economía se recupera poco a poco y se da un proceso de crecimiento nuevo y lento, el cual determina el final del ciclo de deuda a largo plazo y el inicio de uno nuevo. Pero para evitar estas catástrofes, los bancos centrales intervienen nuevamente en la economía, pero esta vez mediante un mecanismo distinto, la creación de dinero, la cual se hace con el fin de reactivar la economía. Esto es lo que hacen. El Banco Central hace varias compras masivas de activos financieros al sistema bancario con el fin de reactivar la economía. Si viste nuestro video sobre los bancos centrales, te acuerdas que esto es parecido a las operaciones de mercado abierto, y lo es, solo que en mucho mayor escala. Esto se llama flexibilización cuantitativa, o QE en inglés, y para que el Banco Central pueda comprar todo eso, crea dinero de la nada, incrementando la cantidad de dinero total en la economía, lo cual, eventualmente, causa inflación. El Banco Central también le presta dinero al gobierno, el cual lo utiliza para comprar bienes y servicios mediante programas de empleo y obras públicas, lo que permite dar dinero a la población, reactivando así una parte de la economía. La Fed ha creado muchísimo dinero en los últimos años. Después de la crisis del 2008, la Fed imprimió $2 trillones. Pero durante la crisis sanitaria del 2020, la Reserva Federal de Estados Unidos imprimió cerca del 80% de todos los dólares que existen hoy en circulación. Honestamente, esto es preocupante, ya que si bien recuerdas, en nuestro video pasado hablamos de las consecuencias catastróficas de la impresión indiscriminada de dinero, y ya sabes que nunca termina bien. Ha sido mucha información, y para que recuerdes todo, vamos a dar un repaso rápido de todo lo que vimos hoy. Primero aprendimos que las transacciones son el motor que mueve la economía. Luego, entendimos que el crédito es fundamental en los ciclos económicos, mientras que la productividad permite un crecimiento sostenido en el largo plazo. Después, explicamos las etapas de cada ciclo y hablamos de todo el dinero que la Fed ha creado en los últimos años. Ahora que sabes esto, ¿te gustaría también saber cómo se manejan las crisis y saber qué instrumentos te permiten proteger tus activos ante una crisis? Si te interesa aprender más, entonces suscríbete y activa la campanita, porque eso te lo contamos en el próximo video. Te felicito por llegar hasta el final. Esperamos que te haya servido y que hayas entendido cómo funciona la economía. Si quieres saber más, aquí te dejo la playlist del curso completo. Y si tienes más preguntas, date una vuelta por nuestro Discord y te las responderemos todas. ¡Hasta la próxima!